Hola developers, bienvenidos a un nuevo video. En esta sección les voy a platicar sobre algunos de los recursos que estuve estudiando para cuando apliqué para mi posición de ingeniero de software en Microsoft. Este mes entré como ingeniero de software en Microsoft y he hecho algunos videos. Una para poder compartirles mi experiencia general. El segundo video fue más relacionado a los problemas específicos que tuve en la entrevista para que ustedes vean la dificultad de aquellos problemas y vean qué tan difícil o qué tan fáciles me tocaron. Y en este video les quiero platicar sobre algunos de los recursos que estuve estudiando y que pueden acceder a ellos pues, para poder prepararse. Si ustedes están buscando una posición similar o buscar un rol dentro de alguna de estas empresas, pues casi que el proceso es el mismo, es decir, son una serie de entrevistas técnicas en donde te ponen ya sea a programar o a plantear el diseño de sistemas, pero la realidad es que todos se enfocan en el tema de resolver problemas con estructuras de datos y con algoritmos. Entonces vamos a ver algunos de los recursos que yo estuve estudiando y les daré mi opinión sobre si realmente vale la pena o no estudiarlos o en qué circunstancias sí lo vale. El primer apartado tiene que ver con los libros. Realmente no estuve estudiando muchos libros, solamente leí uno y es el de Cracking the Coding Interview. Este libro pues, es muy popular, sobre todo para poder prepararte para este tipo de entrevistas. Yo lo tengo desde hace unos 3-4 años, entonces no es que lo haya adquirido precisamente para esta posición, pero ya lo había leído un par de veces. Ahora, no es lo mismo que lo leas y medio lo entiendas a que lo quieras leer ya para una entrevista real, ¿no? Entonces después de volver a leerlo y tratar de hacer muchos ejercicios, me di cuenta que al menos para mí este libro no me sirvió mucho y les voy a contar por qué. El tema de este libro es que están los ejercicios escritos en Java, es decir, que las soluciones y todo lo que te va explicando a nivel de código está escrito solamente en Java. ¿Cuál es el problema? Si bien realmente no hay un problema específico, dado que sí te explica la solución de una forma más agnóstica a algún lenguaje de programación, el problema es que si tú quieres desarrollar las soluciones de estos problemas basándote en el código, y si Java no va a ser el lenguaje de programación que vas a utilizar en las entrevistas, puedes llegar a perder mucho tiempo, pues porque vas a estar tratando de entender un código que al final vas a tener que usarlo en otro lenguaje de programación o tener que implementarlo en otro. Y entonces digamos que te tardas mucho tiempo en esa parte. Yo creo que este libro le serviría más a la gente, uno, que conoce Java, o dos, que va a utilizar este lenguaje para sus entrevistas. De esa forma, digamos, no tienes que pensar en otro lenguaje de programación o hacer la semejanza del código en otro lenguaje, pues porque ya, si está hecho en Java y lo vas a trabajar en Java, pues no hay mucho problema. Otro tema que no me gustó tanto del libro es que el tema de las estructuras y los algoritmos, digamos que no le da tanto detalle. Simplemente lo revisa de una forma más superficial, porque por ejemplo yo lo que esperaba es que si te muestra que es un árbol o un grafo, te pudiera enseñar algunos de los métodos para buscar elementos o para recorrer este tipo de estructuras de datos. Igual, por ejemplo, con las listas enlazadas. Sí te lo explica, pero siento que no es una explicación muy a profundidad. Es decir, pareciera que ya el autor da por entendido que has trabajado con este tipo de estructuras de datos o con los algoritmos anteriormente, y digamos aquí solamente te da un repaso general para que te metas directamente a resolver los problemas. Entonces yo creo que si tú no conoces o no has trabajado lo suficiente con estructuras de datos, también este libro no te lo recomiendo. ¿Qué es lo que sí recomiendo de este libro? Pues los primeros apartados en donde te comenta el autor sobre cómo funciona el proceso de estas entrevistas. Yo creo que muchas veces, incluso a mí me tocó la primera vez que yo apliqué hace ya muchos años, pues no tenía ni la menor idea de cómo eran estas entrevistas. Pensé que eran más tipo casual de qué has hecho, cuánta experiencia tienes, qué lenguajes de programación sabes algo no tanto técnico, pero la realidad es que pues sí, para poder pasar muchas veces estas entrevistas, pues tienes que conocer cómo se llevan a cabo, pues para estar preparado para el proceso en general, desde que aplicas hasta que pues te dicen que no gracias o te dicen que sí, pásele por su oferta. Entonces esa parte sí le vi mucho valor
con este libro. Y la segunda parte es pues todo el tema de hacer algunos ejercicios para empezar a conocer cómo se miden los algoritmos por su performance o su rendimiento. Entonces, incluso ya hice un video con algunos ejercicios que incluso tomé algunos de este libro, en donde explico la notación BigO, hacemos algunos ejercicios y les explico por qué algún algoritmo es mucho más eficiente que otro en términos de performance, de rendimiento o simplemente por el hecho de que se va a ejecutar mucho más rápido. El siguiente apartado tiene que ver con sitios web que consulté para hacer más ejercicios o simplemente para empezar a aprender más de algoritmos y estructuras de datos. Hay dos que les voy a recomendar mucho. Por ejemplo, tenemos sitios como HackerRank, tenemos CodeWars, CodeChef y hay muchísimos. A mí los dos que más me sirvieron es LeetCode y Geeks4Geeks. Estos dos sitios los utilicé mucho al momento de estar practicando, sobre todo porque lo que me gustó de estos sitios es que tienen más problemas enfocados a, digamos, a implementar las estructuras de datos tal cual, que realmente a resolver problemas muy descriptivos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo estuve ya hace mucho tiempo trabajando con HackerRank y este es un sitio que, si bien es bueno, es decir, tiene buenos problemas de programación, muchos son muy descriptivos, ¿no? Es decir, es que fulanito tiene una hectárea de pasto, de campo, de tierra y entonces quiere meter unas ovejitas, etcétera, ¿no? O sea, como que le crean mucha historia a los problemas y a la mera hora pues te tardas más leyendo el problema que realmente implementando una solución. No aplica para todos los casos, pero sí hay muchos de este tipo. Igual en CodeWars. Es decir, son problemas que le echan mucho choro, pues. Le tratan de meter como que una cierta historia para que, digamos, se asemejen a problemas de la vida real. Pero la realidad es que pues no necesitas eso. En LeetCode o Geeks4Geeks encontré que los problemas van muy directos a utilizar cierta estructura de datos. Sobre todo porque los puedes ordenar por categoría o lo puedes buscar por categoría. Entonces al final pues te dice invierte un árbol binario o sácale un nodo, etc. Es decir, son problemas más enfocados a actividades puntuales de estructuras de datos o de utilizar ciertos algoritmos. Entonces a mí me sirvieron mucho más por eso. No tenía que invertir tanto tiempo en andar entendiendo el problema o la historia del granjero y la vaquita o algo así, sino que ya estaba más digerido, ¿no? Ya era más simplificado lo que te pedían, los datos que te daban y cómo creían el resultado. Ahora, por ejemplo, para LeetCode yo pagué la suscripción mensual, sobre todo para poder ver algunos problemas en los cuales se necesita una suscripción para ver la solución o las diferentes soluciones. También lo bueno de este tipo de sitios es que tiene comunidades o su pestaña de discusión en donde puedes ver cómo otros sugieren resolver los problemas. Aquí pues igual caemos un poco en el tema de que hay que tener cuidado porque no necesariamente la solución de uno puede ser la mejor solución para ti. Mucha gente que escribe los algoritmos casi que con puras vocales o con puras letras, entonces es muy difícil luego entender este tipo de código que tienes que andar descifrando a qué hace referencia la letra A o R o B, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de secciones en donde pues sí tenemos a la comunidad que sube su código o comenta cómo resuelve ese problema, pero yo te diría que te enfoques más en la parte real de la solución. Es decir, si tienes que pagar un mes, 2 meses esa suscripción, hazlo porque ahí sí te explican de una forma muy detallada por qué hay varias soluciones, cuál es mejor que otra o cuál deberías utilizar en ciertos escenarios. Algo que me gustó también de Geeks4Geeks es que no solamente tiene su sección para resolver problemas, sino también su sección como de teoría o de aprendizaje. Entonces, si tú quieres aprender estructuras de datos, tiene una sección para arreglos, strings, árboles, listas enlazadas, etc. Y te va explicando con diferentes lenguajes de programación. No todos están disponibles, obviamente, pero sí están como que los más usados, ¿no? Java, C++, creo que C#, PHP, incluso JavaScript. Entonces, de esa forma es más fácil ver la solución porque escoges el lenguaje que tú vas a utilizar y puedes ver la solución, la puedes analizar y puedes ahí mismo correr
el código para ver el resultado. Entonces yo creo que esa parte está bastante bien de Geeks for Geeks. Pero bueno, prácticamente esos son los dos sitios que yo utilicé más para poder estudiar. Ahora, para el tema de videos, pues sí, utilicé mucho YouTube. Hay muchas personas que suben videos resolviendo los problemas y yo creo que está bien, pero si tú lo que quieres es que alguien te explique estructuras de datos desde cero, el sitio o el canal de HackerRank tiene una sección justamente con la autora del libro de Coding Interview y te va explicando todas las estructuras de datos o cómo funcionan los algoritmos. En mi canal también tengo algunos videos de problemas o cómo los resuelvo y también de estructuras de datos y algoritmos por si quieres revisarlo. Pero la realidad es que al menos yo sí entendí más cómo funcionaba, por ejemplo, un grafo o un algoritmo de búsqueda, un DFS o un BFS. Entonces, este tipo de algoritmos los explicó muy bien la autora. Curiosamente, pues, el libro no me gustó tanto, pero sí los videos que tiene en el canal de HackerRank, entonces te los recomiendo bastante para que entiendas cómo funcionan las estructuras de datos. Yo creo que a partir de ahí ya puedes empezar a hacer algunos pequeños ejercicios y ya posteriormente ejercicios mucho más difíciles. Y por último les voy a dar mi recomendación sobre qué tipo de estructuras de datos o algoritmos deberías estudiar. La realidad es que, por ejemplo, para estructuras de datos yo te diría que te enfoques uno en el manejo de strings, de arreglos, de hashmap, de setmap o tablas hash en general. También el tema de árboles y grafos. Esas son todas las estructuras de datos que deberías conocer. En temas de algoritmos, pues sí, siempre te recomiendan conocer algoritmos de búsqueda o de ordenamiento, pero creo que si bien es bueno conocerlos, no te van a preguntar que implementes una búsqueda binaria o algo así. Realmente el tema está más enfocado en que puedas utilizar estructuras de datos. Cosas mucho más extrañas que, por ejemplo, a mí me tocó estudiar y a la mera hora nadie me preguntó es el tema de la manipulación de bits. Sé que es algo importante que deberíamos conocer como ingenieros de software o en general como desarrolladores, el poder hacer operaciones con operadores bit a bit, pero la realidad es que creo que ya es un tema más enfocado a ciertas posiciones de ingeniería de software y no de forma general. Es decir, si tú vas para, no sé, un frontend o un backend, probablemente no te tengan que preguntar algún problema de manipulación de bits. Pero bueno, yo creo que si eres un ingeniero que va a trabajar en un muy bajo nivel, a nivel de software o incluso ya de compiladores, este tema sí es muy importante. Cosas extrañas, por ejemplo, la programación dinámica es muy útil, pero yo te diría que no te concentres tanto en ella. Todo el tema de algoritmos matemáticos o geométricos para resolver problemas de geometría, yo creo que ese también es muy especializado y no creo que deberías estudiarlo tanto. Al menos sí conoce de qué trata este tipo de algoritmos, pero bueno, siento que ya son un poco temas más para matemáticos que para ingenieros de software. Pensamos a veces que, por ejemplo, árboles o grafos son temas muy difíciles, pero incluso haciendo ejercicios te das cuenta que no hace falta ir tan lejos. Incluso con arreglos y con strings puedes encontrar problemas muy difíciles. Entonces, algunos de los temas más comunes que vas a encontrar al momento de estudiar es todo este tema de crear combinaciones, algoritmos para hacer backtracking y algoritmos para encontrar patrones o encontrar un número sucesivo de caracteres. Yo creo que esos son de los problemas, digamos, más difíciles que puedes llegar a encontrar con strings y con arreglos, y en general con todos los siguientes, es decir, listas enlazadas, árboles, grafos, etc. El tema de estas estructuras de datos pues es que al fin de cuentas trabajas con referencias, o en C le llaman apuntadores. Entonces el tema o realmente la dificultad de todos estos es, uno, cómo haces como el CRUD, ¿no? Es decir, cómo puedes crear nodos, eliminarlos, actualizarlos, cómo puedes, por ejemplo, hacer recorridos, cómo puedes encontrar nodos e intercambiarlo por otros o hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, un problema muy típico es encontrar ciclos en una lista enlazada o en un grafo. Entonces son estructuras muy enfocadas para este tipo de actividades. Los podría dividir en dos: todo el tema de arreglos, hash maps, strings, y el tema de obtener referencias, ¿no? O manipular, digamos, las referencias o objetos o nodos
para todo el tema de listas enlazadas, árboles y grafos. Así es como yo lo vería en estos dos grandes grupos, y te vas a dar cuenta que los problemas son muy similares en cada uno de ellos. Solamente la estructura de datos es un poco diferente, pero fuera de eso, todo lo demás creo que es un poco repetitivo. Entonces es un buen truco para empezar a, digamos, a quitarte el miedo por utilizar estructuras de datos como las del grupo 2, pero también no descuidarte o no creer que por el hecho de que sepas recorrer un arreglo o un string, pues los problemas enfocados solamente en estos dos van a ser mucho más sencillos. Y es así como llegamos al final de este video, developers. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué de todos estos temas que les platiqué ya ustedes los habían usado? ¿Han aplicado algún tipo de posición como estas? ¿Ya han tenido entrevistas similares? ¿Qué les han preguntado? ¿Han sido problemas difíciles de resolver? ¿Problemas fáciles? A lo mejor fue el miedo o el nerviosismo lo que más sintieron en las entrevistas. Me gustaría saber su experiencia. Si les gustó este video, también los invito a que me regalen un like, porque de esa forma pues puedo saber que les gusta este tipo de contenido y les está ayudando al menos para tener un poco más de noción o visibilidad sobre cómo prepararse más para este tipo de entrevistas. También los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, entonces nos vemos la próxima.